Ok, mis amados hermanos, entonces, buenas noches a todos. Vamos a empezar la clase de hoy, lunes. Hoy es lunes, mis amados, perdón. Hoy es martes 6 de abril. Gloria a Dios. Entonces, vamos a iniciar la clase. Hoy nos toca, según nuestra guía de clase y según nuestro sílabo, nos toca el tercer periodo de la iglesia estatal. Hasta aquí, mis amados hermanos, hemos aprendido todo lo relacionado a lo que fue la introducción de la iglesia. Aprendimos que antes de que Cristo estableciera su iglesia, ya habían otros movimientos religiosos en la tierra. Aprendimos, hermanos, todo el contexto de lo que fue Israel antes del cristianismo y cómo la iglesia tuvo que abrirse paso en medio de un contexto que ya tenía sus estructuras políticas y religiosas. Vimos el primer periodo de la iglesia, que fue la iglesia apostólica. Vimos cómo ese periodo se dividió en 4 fases. Luego fuimos al periodo de la segunda iglesia, que fue la iglesia perseguida. Lo vimos en la segunda unidad. Para mí, uno de los periodos más bonitos, más emotivos, porque si algo aprendimos en el segundo periodo de la iglesia fue cómo la iglesia creció a pesar de las muertes, las persecuciones, a pesar del contexto de desarrollo de herejías, cómo se formó el canon en ese periodo, cómo se establecieron escuelas de teología en aquel periodo. Y eso nos dio a nosotros una gran lección de cómo nosotros como iglesia hoy deberíamos aprender y reaccionar, porque hoy nosotros, es cierto que no estamos siendo perseguidos, pero sí tenemos un gran problema con las herejías, con los movimientos sectarios, que, hermanos, no se han detenido. Desde el siglo I no se detienen los movimientos sectarios. El enemigo no detiene su mano. Pero al cerrar la segunda unidad con el segundo periodo de la iglesia, según Apocalipsis, el periodo de la iglesia de Esmirna, entramos al tercer periodo de la iglesia, que es el periodo de la iglesia estatal. ¿Por qué el periodo de la iglesia estatal? Porque este periodo, mis amados hermanos, es el periodo donde se va a dar un gran cambio. Primero, hermanos, hay un cese a las persecuciones. Después de 10 edictos imperiales, viene un emperador que se llama Constantino y promueve un cese a las persecuciones. Se acaban las persecuciones dentro del Imperio Romano y la iglesia pasa a ser entonces la iglesia del Estado. A eso los estudiosos de este periodo lo han llamado como la victoria del cristianismo. Quizás de una manera sarcástica le llaman la victoria del cristianismo, porque con el surgimiento de Constantino hubo un cambio repentino en las relaciones entre el imperio y la iglesia. Hubo, hermano, un cambio. Se obtuvieron, dice que, resultados mundiales de vasto alcance, algunos de ellos buenos y otros malos para la iglesia como parte del Estado. La iglesia se convirtió en parte del Estado. Pudiéramos hacer un debate después de terminar este periodo de la iglesia y entonces preguntarnos si el edicto de tolerancia que firmó Constantino, donde dio un cese a las persecuciones, si fue una bendición o fue una maldición. Muchas personas dicen, bueno, fue una bendición porque ya no hubo más muerte. Pero cuando vemos el desarrollo de lo que pasó en este periodo, y este periodo es importante porque aquí vamos a ver, hermano, algunas cosas que hasta hoy prevalecen, hasta hoy. Así que fue un periodo importante. Los cambios repentinos que se dieron en el cristianismo, en la iglesia, en el imperio, con la llegada de Constantino. Este hombre que se ha hablado de él en películas, ¿verdad? Este hombre que dice que, bueno, aquí no entra lo que es la experiencia de él, ¿verdad? Porque no hablamos tanto de Constantino, pero esa experiencia que él tuvo de la cruz, dice donde él veía una cruz que decía, por este signo vencerás. Esto fue lo que lo llevó a él a unirse al cristianismo. Se dice que la madre de él, esto es algo un poco extra, ¿no? Dice que la madre de él fue la primera persona en hacer una peregrinación con una cruz. Escuche bien.
caminando desde Occidente hasta Tierra Santa. La primera persona que hizo una peregrinación con una cruz caminando, una cruz de palo, fue la madre de Constantino. Esto es historia, hermano. Esto lo vemos en nuestros barrios, en nuestras comunidades, ¿verdad? La gente caminando con cruces. Bueno, la primera que hizo esto fue la madre de Constantino. Esto es historia. Muy bien, vamos a ver algunos cambios que se dieron con la llegada de Constantino y vamos a irlo explicando poco a poco. Fueron varios. Se dice que la nueva actitud del gobierno benefició la causa del cristianismo. Hermanos, Constantino era un político, era un estratega. Y Constantino quería ser un emperador eterno. Quería ganar gente, quería ganar adeptos. Quería ganar la gracia de las personas. Quería ser amado por la gente. El típico político, ¿verdad? Que promete lo que sea para tener. Esa era la estrategia de Constantino. Y si él pensó que si quería alcanzar mucho, las persecuciones dentro del imperio no le convenían. Así que él se hizo amigo de los cristianos. Ahora, ¿por qué creen ustedes que se hizo amigo de los cristianos? Interesante. En el periodo anterior vimos que la membresía del cristianismo podía ser, hasta el cierre de ese periodo, quizás 120 millones de personas convertidas al cristianismo en todas las naciones en ese periodo. Así que él, haciendo un cese a las persecuciones, ya tenía 120 millones de personas de su lado. Mire qué estratega, Constantino. Así que él detuvo las persecuciones, mientras que los demás intentaron destruir el cristianismo, mientras que los demás intentaron destruir los libros sagrados. Constantino lo que hizo fue detener las persecuciones y beneficiar ahora la causa del cristianismo. Número 2, dice que cesaron las persecuciones a través del edicto de tolerancia. Ahora todo era tolerado en el imperio. Todo se toleraba. Número 3, los cristianos se vieron libres de acusaciones y de persecución. Bendición o maldición. Bueno, lo cierto es que bajo este periodo se vieron libres de todo tipo de acusación y persecución. Mira lo que dice el punto 4. En todas partes se abrían edificios de las iglesias y tuvieron libertad para construir templos. Hermano, en el periodo pasado que aprendimos que la iglesia no tenía templo, ¿verdad? La iglesia estaba en las calles, en las casas, por los caminos, en los supermercados, en la zapatería. Y sin embargo, la iglesia creció. Ahora aquí, hermano, escuche bien. Ahora, no salgamos de aquí diciendo que tener templos es ser hereje o estar fuera de orden. No. Pero la iglesia cristiana empezó a construir templos desde el periodo de Constantino. ¿Sí? La tendencia de tener templos viene del tiempo de Constantino. Número 5. Constantino dio el ejemplo de construir templos en Belén y en Constantinopla. Fue él el que dio ese ejemplo. 2 generaciones, mira lo que dice el punto 6. 2 generaciones después de Constantino empezaron a aparecer las imágenes en los templos, escuche, como recordatorio. Como recordatorio. Hermano, este material está en la plataforma, así que ya saben. Ya yo lo puse en la plataforma, así que usted va a la plataforma y lo descarga y es suyo. Escuche, 2 generaciones después comenzaron a aparecer las imágenes en los templos como recordatorio, no como adoración. Atención a eso. Número 7. Aunque todavía se toleraba la adoración pagana, los sacrificios oficiales cesaron. Los sacrificios oficiales eran los que permitía el imperio, ¿verdad? Y había mucho paganismo. Aunque se toleraba el paganismo, pero los sacrificios oficiales cesaron. Número 8. En todo el imperio, los templos de los dioses se sostuvieron con fondos públicos. Ahora esas donaciones se concedían a la iglesia y al clero. Mire esto, hermano. En el imperio, los templos de los dioses paganos se sostenían con los fondos públicos, con los fondos del gobierno. Ahora, hermanos, esos fondos que iban para los templos paganos, con esos fondos, ahora sostenían a los líderes de las iglesias cristianas. Y de cómo comenzaron a cambiar las cosas. Los fondos públicos, en el punto 9 dice, los fondos públicos enriquecieron a la iglesia de tal manera
que los obispos, ministros y otros funcionarios del culto cristiano recibían el sostén del Estado. Ya no eran los cristianos que ayudaban a sus pastores, a sus ministros, a sus líderes. Ya, hermano, esto del sostenimiento levita que estaba en el Antiguo Testamento, que Pablo lo promueve en el Nuevo, ya no existía. Ahora, hermano, era el Estado el que sostenía a los obispos y a los ancianos. Número 10. El primer día de la semana se proclamó como el día de descanso y de adoración. Su observancia llegó a ser de influencia en todo el imperio. Ahora, yo quiero que aquí entendamos algo. Una de las cosas que nos está haciendo mucha falta a nosotros es conocer la historia. Hermano, el sábado que establece Constantino es una cosa, no es el domingo de los cristianos, ¿verdad? Los cristianos adoraban al Señor el domingo por ser el primer día de la semana. Escúcheme, en los tiempos de la iglesia, atención a lo que voy a decir, en los tiempos de la iglesia no existía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, no existía. Existía primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto, sexto, el sabbat, primer día de la semana. Y así, ¿verdad? El día que el Señor resucita, la iglesia, los cristianos empiezan a adorar ese día y lo consideran el día del Señor, porque fue el día que el Señor resucitó de los muertos. Cuando Constantino aparece y él establece el domingo como un día de descanso, él lo hace en forma política, no en forma religiosa, ¿sí? Entonces hay que entender los dos contextos. Ya cuando Constantino lo establece como día de descanso y como día de diversión, ya la iglesia lo tenía como el día del Señor, ¿sí? Entonces son cosas, son aspectos históricos que debemos de comprenderlos bien, porque por estas cosas muchas veces se forman debates, ¿verdad? Y los del séptimo día dicen, bueno, ustedes los evangélicos son romanos porque siguen a Constantino. No, cuando Constantino lo establece es algo político, es algo civil, no es algo religioso. Número 11. En el año 312 después de Cristo, Constantino prohibió que las cortes se abrieran los domingos, excepto con el propósito de libertar esclavos. También en ese día los soldados tenían la orden de no hacer ejercicios militares. Sin embargo, los juegos públicos continuaron el domingo con el objetivo de hacer de ese día un día de fiesta y no un día santo. Pero eso eran los ciudadanos, eso era otra cosa. Eso no era con la iglesia. Muy bien. Por el espíritu de la nueva religión del Estado, Constantino y sus sucesores decretaron otras ordenanzas, tales como el cese al infanticidio. Voy a explicar algo de eso. Se abolió la crucifixión. Recuerde que la crucifixión, hermanos, era un castigo romano, donde iban los delincuentes. Bueno, ya con Constantino la crucifixión cesó, ya no mataron a más nadie de esta forma. Hermanos, cesó la esclavitud, el trato de los esclavos mejoró y los juegos de los gladiadores se prohibió. En el Imperio Romano era una diversión poner a dos gladiadores a pelear hasta la muerte y el momento cumbre era cuando iban a matar a uno. Los ciudadanos romanos tenían una mentalidad sádica. A ellos les encantaba divertirse viendo muerte. Bueno, con Constantino esto cesó y se acabó la matanza de hombres por placer, ¿verdad? Meter gente en el Coliseo Romano para que se lo comieran los leones, eso era, hermano, diversión. Bueno, con Constantino esto cesó. Pero ahora, en cuanto a lo que es el cese del infanticidio, hay que entender esta parte. Por ejemplo, en este periodo de la iglesia, los niños, la vida de un niño estaba en las manos de sus padres. ¿Cuál era la tendencia para estos días? Si un niño nacía feo y el padre no lo quería, tenía todo el derecho a asfixiarlo y matarlo. Si el niño nacía con un defecto, los padres podían matarlo, ahorcarlo, echarlo a la basura, y eso era legal. Si una persona tenía un embarazo no deseado, habían personas que compraban niños, los compraban, los alimentaban
y después lo vendían como esclavos. Existía lo que era el mercado de los esclavos y había personas que eran ricas vendiendo esclavos. Hay un libro que no se escribió, que escribe Clemente de Alejandría, donde en los libros de Clemente de Alejandría, uno de los libros que la iglesia usaba en aquellos tiempos, uno de los grandes escritores que vimos la semana pasada, Clemente de Alejandría, en una de sus líneas dice: está prohibido a los cristianos matar bebés. O sea, lo exhortaba Clemente de Alejandría en sus notas. ¿Por qué razón? Porque eso era una práctica legal. Bueno, con Constantino esto terminó. Ya no era legal matar a un niño. Constantino detuvo esto del infanticidio. Número 13. La cena del Señor comenzó a ser un sacrificio en vez de un recordatorio. No se los puse ahí, pero usted lo puede poner por allá aparte. Total, usted va a ver este video después. Se practicaba o la cena del Señor tomó la forma de una práctica que en el Imperio Romano llamaban teosofía, perdón, teofagia. Teofagia. ¿Qué era la teofagia? La teofagia era el acto de comerse la carne y la sangre de un dios. ¿Sí? Eso lo practicaban los paganos. Pues la cena del Señor dejó de ser un recordatorio y se convirtió en un sacrificio. O sea que la cena del Señor tomó la tendencia de la teofagia. Y hasta hoy vemos esa teofagia en televisión, ¿verdad? Este es el cuerpo que por nosotros será entregado y esta es la sangre que por nosotros será derramada. Lo han oído, ¿verdad? Hoy es común oír eso. Bueno, eso se llama teofagia. Eso es el sacrificio de Cristo o la Santa Cena, no como recordatorio, sino como un sacrificio. O sea, Cristo queda como un Dios pagano más y la Santa Cena se están comiendo la carne y la sangre de él. Por eso es importante este periodo, porque muchas de las cosas que se dan en este periodo todavía prevalecen. El anciano evolucionó de predicador a sacerdote y mire la forma que ya esto comienza a tomar. Miren el giro que la iglesia empieza a dar, ¿verdad? Ya no es el pastor, ya no es el obispo, ahora es el sacerdote, ¿verdad? Ya comenzaron las cosas a cambiar de una manera repentina. Número 15, la unión del Estado con la iglesia. De esa unión surgieron dos males. Uno en las provincias orientales y otro en las provincias occidentales. En el oriente el Estado dominaba. ¿Qué era el oriente? El oriente era este sector de allá, a donde hoy día está Israel, están las naciones árabes. Bueno, todo eso, incluyendo Europa, pertenecían al Imperio Romano. Bueno, en el sector de oriente, allá en ese sector, el Estado dominaba a la iglesia. Así que en ese sector la iglesia comenzó a perder vida, a perder energía, a perder fuerza. Ya la iglesia pentecostal empezó a desaparecerse. Pero en Occidente, que era el sector de Europa, que hoy conocemos como Europa, fue la iglesia la que usurpó el poder poco a poco del Estado. Como resultado, no había cristianismo, sino una jerarquía corrupta, era lo que había en Occidente. Una jerarquía corrupta que dominaba las naciones europeas, y la iglesia que está en Occidente se convierte en una maquinaria política. Entonces, la iglesia está dividida por causa de que hay un cese a la persecución. Entonces, hay grupos de cristianos acá en el sector de Oriente y grupos de cristianos que viven en Occidente. Los que están en Occidente dominan al Estado, se convierten en un poder político, y los que están en el Oriente, entonces, son siervos del Estado, y en el Oriente la iglesia comienza a perder fuerza, comienza a perder el poder, la energía. Ya no es la iglesia pentecostal de los milagros, donde los muertos se levantan. Ya no es el Oriente el lugar donde nace el cristianismo, sino que ahora la iglesia en ese sector se inclina, se arrodilla ante el Estado y es prácticamente una sierva del Estado. Los emperadores romanos gobernaban dentro de la iglesia y la iglesia, hermano, hacía lo que el Estado y el gobernador decían. Mientras que en Occidente era la iglesia la que dominaba al Estado.
Número 16, el cese de la persecución fue una bendición, pero el establecimiento del cristianismo como religión del Estado llegó a ser una maldición. Escuche bien lo que voy a decir aquí, hermano. El cristianismo dejó de ser religión y se convirtió en una moda. Ahora era una moda ser cristiano. Ya no era una religión, ya no era ser un seguidor de Cristo. Todo cambió. Hermanos, al ver estos 16 cambios que se dieron en la iglesia, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Bienvenido a todos. Bienvenido a todos. Buenas noches. Sí. Permítame, hermano Emilio. Bienvenido a todos los hermanos que no saludé y que se conectaron mientras estábamos en la clase. Ahora sí, hermano Emilio, diga. Sí, la verdad, todo lo que pasó en la edad, en el periodo precisamente de Constantino, quizás muchas cosas se replican hoy en día. Ajá. Porque incluso quizás la moda también se está repitiendo hoy en nuestras iglesias. Muchas iglesias adoptan modas, quizás de un poco más o menos sociales para las personas. Entonces, muchas gentes a veces se congregan porque a veces la iglesia es muy grande o tiene mucha alegoría, pero a veces no hay el fluir del Espíritu Santo, que es lo principal que fue en la iglesia apostólica, que era el fluir del Espíritu Santo. Ellos no tenían físicamente una iglesia, o sea, un templo, sino que la iglesia eran ellos que andaban por todos lados. Exacto. Entonces, ¿usted cree, hermano, que muchas de estas tendencias que subieron en este tiempo todavía nos están afectando hoy? Yo sí, según lo que se ve, sí hay muchas, incluso hay hasta, por ejemplo, se ve hasta por ejemplo, en la Iglesia Católica, que es parte del cristianismo, se ve que hay un santo, entonces, un santo para cada cosa. Entonces, todavía se practica tanto en la Iglesia cristiana como en la Iglesia Católica, todas esas cosas. Muy bien, claro que sí, hermano. Por ende, fue en este periodo, porque yo sé que muchos ya han comenzado al ver algunas tendencias católicas, pero quiero decirles, hermanos, que en este periodo se sentaron las bases de lo que fue posteriormente la Iglesia Católica Romana. Se sentaron las bases aquí. No es que nació la Iglesia Católica aquí, no. Se sentaron las bases nada más. Comenzaron a darse ya algunas cosas que las vamos a ver más adelante después y vamos a encontrar un por qué esta práctica en las iglesias de hoy, por qué esta práctica en el cristianismo de hoy. Entonces, hasta aquí estamos viendo 16 cambios. Se termina la persecución, es una bendición, pero también surgió otro problema. La iglesia entra en un cambio repentino, ya no es la iglesia de antes, ya no es la iglesia del Señor. Y aquí, hermano, comenzamos a ver una iglesia que comienza a descender. Cuando usted lee la historia de esta iglesia es la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis. El Señor le dice a esta iglesia: si tú no te arrepientes, yo vendré pronto a ti y pelearé contra ti con la espada que sale de mi boca. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí la teología comenzó a tomar también otro rumbo. Aquí la teología comenzó a tomar, hermano, otras tendencias. Entonces ya el cristianismo puro que había nacido en Israel, el día de Pentecostés, lastimosamente hay que decirlo, aquí comenzó, hermano, a descender. Entonces vamos a ver qué pasó también con la fundación de Constantinopla, porque en este sector de Constantinopla, como yo dije antes, el Imperio Romano era todo lo que en ese mundo, todo lo que en ese tiempo se conocía. Entonces, los emperadores tenían poder ilimitado
y Constantino deseaba una capital sin traba de las tradiciones, en especial bajo el auspicio de la nueva religión. Entonces Constantino toma la ciudad griega de Bizancio, que está en el oriente. Ese lugar había existido por 1000 años y estaba situado en el punto de contacto entre Asia y Europa. Entonces aquí Constantino fija la nueva capital del imperio, y esa capital del imperio se llama Constantinopla, que quiere decir la ciudad de Constantino, pero hoy día ese lugar se llama oficialmente Estambul, o sea, es Turquía, y es en ese lugar donde la iglesia se convierte en la sierva del Estado. Es allí, en ese lugar donde la iglesia pierde toda su fuerza, pierde su vitalidad. Ya estamos en el ocaso de lo que es la iglesia cristiana. Entonces, en ese lugar a donde Constantino establece su capital, su imperio, también notemos algo, hermano, que a la iglesia de Pérgamo en el Apocalipsis, el Señor le dice estas palabras: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Eh? Así le dice el Señor a esta iglesia: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces, hermano, en esa capital, en ese sector donde estaba Constantino, ahí el Imperio Romano nunca había perdido una batalla. Era prácticamente una fortaleza, y allí Constantino entonces estableció su imperio. Y después de fundada la nueva capital, vino la división del imperio, la cual fue un presagio para la futura división de la iglesia. En el periodo de la iglesia pasada, hermanos, nosotros hablamos acerca de lo que era la iglesia católica antigua. Recuerden que el nombre católico significa universal, o sea, iglesia católica antigua quiere decir que hasta aquí la iglesia era una. Todavía hasta aquí la iglesia es una, aunque hay cristianos en Oriente y en Occidente, pero la iglesia es una, ¿verdad? Pero ya en la nueva capital, Constantino no sancionaba ningún sacrificio a las imágenes. Sin embargo, Constantino, después de un tiempo, comenzó a tolerar toda forma de religión. Primero, Constantino establece que el cristianismo es la religión del imperio, pero con el tiempo comienza a tolerar otras formas de religión. Constantino retuvo el título de Pontifex Maximus, que significa sumo pontífice, que después con el tiempo adoptaron los papas. Hermano, en cuanto a ese término papa, cuando usted lea el libro de Justo González, verá que había muchos papas. Hay un montón de papas, ¿verdad? Usted dirá, wow, pero bueno, el término papa era un título que se daba de respeto a los líderes religiosos. No eran los papas de la iglesia que hoy conocemos, la iglesia tradicional. No, ese era un término que se usaba en aquellos tiempos, y por eso en la historia usted ve muchos papas. Ok, pero, perdón, había un título que era el de sumo pontífice, Pontifex Maximus. Ese título lo usaban los gobernadores de Babilonia y fueron adoptándolo otros imperios, y Constantino, entonces ya en el tiempo de Constantino, ningún emperador usó el título de sumo pontífice, sino que ya cuando Constantino está en el poder, él adopta el título para él, ¿verdad? No era algo que venía, ya esa tradición de sumo pontífice había muerto, él prácticamente la revivió. Luego surgió una nueva lucha, una guerra civil en el campo de los pensamientos. Muy bien, hermano, algo interesante aquí. Vimos que en el periodo pasado se establece el canon del Nuevo Testamento por causa del desarrollo de sectas y herejías. Pero ahora aquí, hermano, en este periodo van a surgir nuevas controversias dentro de la iglesia debido a las doctrinas. Ahora vamos a tener en este periodo que, aparte de que hay un cambio en la iglesia por causa de su unión con el Estado, ahora entre los cristianos van a surgir controversias teológicas. Y para decidir estas cuestiones se convocaron concilios de todas las iglesias,
pero en estos concilios solamente los obispos tenían voto. El resto de los clérigos solamente debía someterse a las decisiones. Algunas personas dicen, bueno, en este periodo los emperadores romanos tomaban decisión. No, hermano, los emperadores romanos actuaban como mediadores, pero no tomaban decisión. ¿Por qué? Porque Constantino no quería ningún tipo de reyerta en su imperio. Entonces, como él no quería reyerta en su imperio, entonces los emperadores en los concilios oficiaban como mediadores para que no hubiera reyerta ni escándalo, pero ellos no tomaban decisiones. ¿Sí? Las decisiones las tomaban los obispos de la iglesia. Muy bien. En ese periodo se llevaron 3 grandes controversias. La primera surgió sobre la doctrina de la Trinidad expuesta por Arrio, un presbítero de Alejandría, el cual creía, atención, que Cristo no era igual que el Padre en sustancia, sino que era inferior y que había tenido un principio donde fue creado. Este Juan Arrio fue la primera controversia que surgió. Después fue la controversia sobre la naturaleza de Cristo, expuesta por Apolinario, obispo de la Odisea, el cual decía que Jesucristo era la unión de Dios y hombre, deidad y humanidad en una sola naturaleza. Esto fue otra controversia. Y número 3, la controversia extensa de este periodo fue sobre los asuntos relacionados con el pecado y la salvación. Empezó con Pelagio, un monje de Gran Bretaña. Su doctrina está basada en que cada ser humano no hereda el pecado de Adán, sino que cada uno hace su propia elección. Y con Pelagio nace la doctrina del libre albedrío que hasta el sol de hoy, hermanos, hasta el sol de hoy, resuena en nuestras iglesias. ¿Es común o no es común ese tema hoy en nuestra iglesia, hermano? ¿Verdad? Es común. El tema del libre albedrío. Bueno, surgió con Pelagio, un monje de Gran Bretaña. La doctrina arriana, que está en el punto 1, hago una pregunta. ¿Existe esa doctrina hoy todavía, hermano? ¿La conocen? ¿Conocen esa doctrina arriana hoy? Pues todavía sobrevive esa doctrina hasta el sol de hoy, hermano. Esa doctrina arriana hoy se llama eso mismo, hermano. Los testigos de Jehová tienen esa doctrina hoy arriana. Así que lo que ellos predican, lo que ellos enseñan no es nada nuevo. No es nada nuevo lo que ellos enseñan hoy. Y la controversia sobre la naturaleza de Cristo expuesta por Apolinario, la cual decía que Jesucristo era la unión de Dios hombre, deidad y humanidad. Y por ahí más adelante, hermano, se dieron 7 concilios. Yo les voy a presentar los 7 concilios la próxima clase para que usted lo vea en qué año y qué se discutió. Pero uno de los temas que se discutió aquí en estos concilios fue que Jesús había heredado la naturaleza divina de Dios y que la naturaleza humana se la había dado María. Así que ya usted puede ver por dónde viene la cosa, ¿verdad? Y esto fue una controversia en la iglesia cristiana. Bien, luego Agustín de Hipona, quien sostuvo que todos los hombres traen el pecado como herencia de Adán y que Adán representaba a toda la raza humana. ¿Qué hizo Agustín de Hipona? Agustín de Hipona, mis amados hermanos, refutó a Pelagio. Esto fue una de las grandes controversias. Agustín de Hipona apeló a la doctrina del apóstol Pablo, donde dice que todos heredamos el pecado de Adán. Así que él refuta a Pelagio con el tema del libre albedrío, que los hombres nacen sin el pecado de Adán, sino que son libres para escoger su propio camino. Pero sin embargo, la doctrina de Agustín de Hipona, que se dice que él fue uno de los grandes teólogos de la historia, así lo consideran, pero yo estudiando la doctrina de Agustín de Hipona puedo ver que hubo alguna debilidad también allí, porque Agustín de Hipona también propuso al final
de que la salvación era algo que solamente dependía de Dios, y hasta ahí estamos bien, pero al final dijo que solamente Dios podía elegir quiénes iban a ser salvos. Y ya esto entonces entró en lo que se llama el tema de la predestinación, donde dice que unos fueron predestinados para el cielo y otros para el infierno. Entonces, según esta doctrina, hasta el fondo se fue diciendo que unos nacieron para ir para el infierno y otros nacieron para ir para el cielo. Y ya, entonces esto es todavía hasta el sol de hoy es controversia. Lo cierto, hermanos, es que uno de los discípulos de Agustín de Hipona, que se llamó Gregorio el Grande, uno de los discípulos de él, después de la muerte de Agustín de Hipona, dice que propuso una doctrina que decía que el hombre nacía con el pecado de Adán, pero que el hombre tenía que purgarse ese pecado en algún lugar. Entonces, Gregorio el Grande, discípulo de Agustín de Hipona en ese periodo, argumenta de que debe de haber un lugar donde el hombre se purgue del pecado de Adán. Y usted sabe lo que salió de aquí, la doctrina del purgatorio. Se acabaron las persecuciones, bendición o maldición. Sin embargo, ahora surgieron otras controversias en el campo de los pensamientos. Cada quien decía tener la verdad. La iglesia se fue por este rumbo donde, hermanos, cada quien quería tener la verdad, cada quien quería tener la razón. Y entonces, doctrinas, controversias cristológicas, controversias trinitarias, controversias sobre el pecado, controversias con los gnósticos, y a pesar de que ya estaba el canon en Cristo, entonces la iglesia también comenzó a tener este tipo de conflictos dentro de su territorio, o sea, conflictos internos que eran más fuertes que la misma persecución que era en el campo de la teología. Ahora, también se dio otra cosa en aquel tiempo. Voy a pedir a mi hermana Paola que me lea el párrafo que está abajo, por favor. Amén. En aquel tiempo muchos cristianos adoptaron la vida monástica por causa del cambio que había sufrido el cristianismo. Asumieron que el camino estrecho que había anunciado Jesús se había hecho tan ancho que ahora todos querían entrar. Gracias, hermana. Mire lo que va a surgir aquí ahora también, este periodo, aparte de las controversias cristológicas y teológicas. Aparecieron los monasterios, la vida monástica. Comenzaron los hombres a apartarse a las montañas de Egipto. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿cuál era la esperanza de la iglesia del primer siglo? Que Cristo venía, que Cristo iba a arrebatar a su iglesia. Bueno, con todo esto que se dio, esa esperanza comenzó a perderse. Entonces muchos cristianos, al ver el paganismo que se dio con Constantino, el cambio que se dio, las controversias cristológicas, muchos cristianos tomaron la decisión de apartarse a las montañas de Egipto, al desierto de Egipto, a la vida monástica, a la vida separada. Se dedicaban a la oración y a esperar de que Cristo arrebatara a su iglesia. Se dice que un monje muy conocido en aquel tiempo fue Antonio, que al final se conoció como San Antonio, ¿verdad? Que hoy la iglesia lo tiene como una estatua, ¿verdad? Ahí, y le pide milagros y todo esto. Fue uno de los monjes más destacados en aquel tiempo. Dice que fue un hombre que dio un ejemplo de una vida santa y mucha gente siguió los pasos de Antonio, ¿verdad? Uno de los cristianos de esa época. Hoy la iglesia tradicional lo conoce como San Antonio. Aquí en Panamá tienen estatuas de él, pero entonces esa es la historia de él y muchos de estos hombres que hoy la iglesia tiene como estatuas por ahí, fueron hombres que fueron reconocidos en esta etapa de la vida monástica. La iglesia adoptó la vida monástica por causa del paganismo y de que ahora la iglesia cristiana no se conocía dentro de el imperio. También se dio el desarrollo de este monaquismo. Y esto del monasterio en aquel tiempo hay que entenderlo bien, porque
tiene dos orígenes, uno que proviene dentro de la iglesia y otro de fuera. El que estaba dentro de la iglesia ya, ese monaquismo se nutrió de las palabras del apóstol Pablo y la experiencia misma de Pablo, donde podemos ver en la Biblia de que Pablo era un hombre que no tenía esposa. Bueno, algunos monásticos tomaron como base la vida de Pablo, ¿verdad? Y no se casaban, algunos monásticos. Entonces, ellos se dedicaban a esperar el retorno de Cristo y por lo que, por la tendencia de Pablo, ellos adoptaron también esa misma tendencia, mientras que la otra tendencia, la que estaba fuera de la iglesia, esa recibió ideas, ejemplos y doctrinas de la filosofía gnóstica. ¿Por qué? Porque el gnosticismo sostenía que el cuerpo era un sepulcro del alma y que el alma podía quedar libre, pero el cuerpo no. Eso eran los gnósticos. Acuérdense que en la clase pasada estudiamos el gnosticismo y cómo le hizo daño a la doctrina cristiana. Entonces, habían monásticos que se apoyaban en Pablo y otros que se apoyaban en la filosofía gnóstica. Entonces, esos gnósticos se dedicaban a buscar el conocimiento, el supuesto conocimiento verdadero, por allá bien alejados. Uno de ellos pudo haber sido lo de la comunidad del Qumran. Bueno, eso no se tiene claro todavía si ellos eran de estas tendencias monásticas, pero lo cierto es que se adoptó esto también por causa del paganismo que se estaba dando también dentro del imperio y que ya la iglesia cristiana no se conocía entre tanto paganismo. Ya no había diferencia entre ciudadanos romanos y cristianos. Y como ya no había diferencia, los que no estuvieron de acuerdo adoptaron la vida monástica y estaban estas tendencias de fuera de la iglesia y tendencias de dentro de la iglesia. Ahora, dice que aunque los orígenes del monaquismo cristiano se encuentran en diversas partes del Imperio Romano, no cabe duda de que el desierto y particularmente el desierto de Egipto fue tierra fértil para este movimiento, a tal punto que durante todo el siglo IV el desierto parece ser el lugar monástico por excelencia. No sé si han visto, mis amados hermanos, programas de National Geographic, donde todavía hacen expediciones en esos monasterios, en las cuevas, donde encuentran inscripciones de que hubieron gente en aquel periodo. Bueno, National Geographic tiene documentales donde en el desierto de Egipto se han encontrado muchas de estas cuevas que dicen que allí los cristianos vivían vidas monásticas. Muy bien, vamos a hablar un poco de la controversia arriana que se dio en aquel periodo, porque esa controversia arriana fue la principal controversia y fue la que propuso el primer concilio de la iglesia cristiana, el concilio de Nicea, ¿verdad? Entonces esto se da en el tiempo de Constantino. Dice que las raíces de la controversia arriana se remontan a tiempos muy anteriores a Constantino. Ok. Dice que se encuentra en el modo en que a través de la obra de Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes y otros, la iglesia entendía la naturaleza de Dios. 3 dioses, una sustancia. En la clase pasada, cuando hablamos de las escuelas de teología, yo les dije a ustedes, hermanos, que era a Tertuliano, quien nosotros le debíamos el término la Trinidad. ¿Recuerdan que mencionamos eso? Bueno, entonces, estas escuelas teológicas que mencionamos en la clase pasada estudiaban este tema, parece. Entonces, ya de anterior, ya habían controversias cristológicas. Acuérdense que una fue el docetismo, que decía que el verdadero Cristo era una apariencia, ¿verdad? Que el Cristo que fue a la cruz era una apariencia, no un hombre verdadero. Estaba el gnosticismo, que le había dado su definición a Cristo, pero en el tiempo de Constantino, cuando aparece Juan Arrio, esto es prácticamente una bomba, porque Juan Arrio sí es un cristiano y esto es una bomba. Entonces este hombre propone en su teología que el verbo de Dios
era la primera creación de Dios. Mira esto, hermano, que el verbo de Dios es la primera creación de Dios antes de las otras cosas creadas. Es decir, no era igual al Padre, era un ser creado. Arrio presentó esta propuesta a Alejandro, el ahora obispo de Alejandría, y este obispo de Alejandría se mostró en desacuerdo y fueron a un concilio, hermano. Esto provocó, dice, que indignación y enojo en la persona de Alejandro, e inmediatamente esto causó una peligrosa polémica que amenazó con dividir a la iglesia. Hermano, cuenta la historia que cuando fueron a este concilio, dice que habían seguidores de Arrio con pancartas defendiendo la doctrina arriana. ¿Qué les parece? Algo así como una huelga, ¿verdad? De las huelgas que vemos hoy. Bueno, estaban los arrianos, dice que fue la del concilio, presentando pancartas defendiendo la doctrina arriana. Entonces dice que en ese concilio, Constantino el emperador envió a un secretario personal para que mediara en el asunto, y este no pudo conciliar las partes. ¿Por qué? Porque había mucho roce. Los ánimos estaban caldeados. Dice que este secretario le informó a Constantino la seriedad del caso, y es donde el mismo emperador convoca a los líderes de todas las regiones de Oriente y también de Occidente a celebrar lo que se conoció después como el Concilio de Nicea. Hermano, una pregunta que no va a faltar en el segundo parcial. ¿Cuál fue el primer concilio de la iglesia? Hermano, tome nota desde hoy. Eso no, hermano, usted no se puede ir de esta clase si usted no sabe eso de memoria. ¿Cuál fue el primer concilio de la iglesia y qué defendieron allí? ¿Qué defendieron? ¿Quién lo provocó? Juan Arrio. ¿Y qué defendieron allí? ¿A quién defendieron? ¿Y cuál fue la decisión de ese concilio? Hermano, pregunta que no va a faltar, ¿verdad? Porque esto provocó dos corrientes dentro de la iglesia: los arrianos y los nicenos, ¿verdad? Constantino tuvo que convocar a los líderes de toda la iglesia de Oriente, de Occidente y de todas partes, hermano. Habían, dice Justo González, que pudieron haber como 1.300 a 1.500 líderes de toda la iglesia. Primer concilio de la iglesia se da después del concilio de Jerusalén. Entonces dice que este concilio se conoce como el primer concilio ecuménico celebrado en la historia de la iglesia cristiana. Bueno, dice que allí se reunieron un aproximado de 300 líderes. Es un aproximado, pero Justo González cree que hubieron como 1.300 a 1.400 líderes allí que estuvieron ahí. Y se celebró en el año 323 después de Cristo. Para mí, hermano, la fecha no es muy relevante. Lo que sí es relevante es el hecho para mí. Así que, hermano, ¿cuál fue el primer concilio de la iglesia considerado el concilio ecuménico? Hermano, mire, de eso usted no se va a salvar. Eso de que viene. Todo estudiante de esta materia tiene que saberse eso, hermano, mire, de memoria. Hay estudiantes de esta materia que no, después ya se olvidan de todo, pero de eso sí no se olvida, ¿verdad? En otras clases hay hermanos que ponen en el chat, cuando estamos en esta parte, ponen en el chat: gloria a Dios por el concilio de Nicea, porque defendieron la divinidad de Cristo. La defendieron. Yo no sé de dónde Arrio sacó que el verbo era un ser creado. O sea, el evangelio de Juan no da indicios, pero ni de querer decir eso. O sea, fue algo que le salió a Arrio, un hombre que estaba bien, pero que después comenzó a proponer cosas. Y todo esto se debe, hermano, todo esto se debe a que cada quien quería tener la razón, pues. Yo quería tener la doctrina verdadera y yo quería tener la razón por encima de todo, y comenzaron a proponer cosas. Y esto dio varios concilios. Hay un concilio que se dio más adelante, que fue el concilio de Calcedonia, donde en el concilio lo más importante fueron el de Calcedonia, que es el de Nicea, el de Calcedonia, donde se tomó la decisión de que en Cristo existía la unión hipostática, 100% hombre y 100% Dios. Y la decisión del concilio de Calcedonia es la que nosotros hasta el sol de hoy defendemos,
Y más adelante estuvo el segundo concilio de Constantinopla, que fue uno de los peores, donde se aprobó la adoración a imágenes. En el segundo concilio de Constantinopla. Yo les voy a poner aquí, hermano, en la próxima clase, un cuadro de cada uno de los concilios con sus años y qué defendieron. Y hermano, que no se le borre nunca ese archivo, porque usted lo va a necesitar toda la vida mientras sea un ministro de Dios. Entonces, bueno, como le dije antes, previo a la celebración de ese concilio, seguidores de Arrio gritaban por las calles consignas teológicas. Mire, esto se volvió como algo político, ¿verdad? Con las propuestas arrianas, estaban en pancartas y todo esto, ¿verdad? Y gritaba la gente en la calle que Alejandro era un hereje. Wow. Dice que en ese concilio, Eusebio de Nicomedia, sucesor de Arrio, tuvo que liderar el grupo de los arrianos, puesto que Arrio ya no era obispo. Arrio ya no tenía cargo en la iglesia, pero propuso esto y movió gente. Bueno, dice que Alejandro presentó su posición ante el concilio en un clima de tranquilidad. Sin embargo, Eusebio de Nicomedia presentó el argumento arriano y los gritos de hereje, hereje, blasfemia, mentira, no se hicieron esperar por los presentes. Entonces los arrianos, hermanos, perdieron en este concilio, hermano. Perdieron el debate. Y entonces, posteriormente, Constantino, quien estuvo presente en el concilio, mire lo que hizo Constantino, decidió exiliar a los arrianos de fuera de la región de Oriente. Hermano, interesante. Todo lo que era el imperio romano, todo. Pero afuera del imperio romano, de su territorio, habían países que no estaban dentro del imperio. Y allá afuera habían iglesias. Estaba la iglesia ortodoxa, estaba la iglesia de Etiopía, estaba la iglesia egipcia, estaba la iglesia griega, y hay muchas iglesias afuera. Habían iglesias en África, en Mauritania, en toda esa región habían iglesias. Entonces, Constantino agarra a los arrianos y los exilió fuera de la región de Oriente. Y la causa del exilio se basó en que la teología arrianista amenazaba el centro del mensaje cristiano. Hermano, yo le voy a decir algo. Usted puede estar equivocado y quizás no muy claro en cuanto a cualquier asunto teológico, en lo que usted no puede estar equivocado en cuanto a la persona de Jesús. Ahí sí usted no puede estar equivocado, hermano. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si usted cree en un Cristo de palo, si usted cree todavía en un Cristo crucificado, si usted cree en un Cristo humano que alguien lo creó, usted puede estar por otro camino. Mire cuán peligroso es esto. Usted puede estar por otro camino que no es el camino correcto. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Entonces hay que tomar el camino correcto. Y la doctrina cristológica, amados hermanos, es una doctrina importante, muy importante. Entonces, la controversia arriana produjo el credo niceno, que fue uno de los primeros. Pregunta de la cual no se van a escapar. ¿Qué produjo la controversia arriana? Hermano, cosa que usted debe de saberse. ¿Qué produjo la controversia arriana? Pues produjo el credo niceno para cuidar la creencia de Jesús como Dios y no como ser creado. Voy a pedirle al hermano Juan que nos lea el credo niceno acá abajo, hermano, por favor. Léanos el credo niceno, hermano Juan. Ya, mi hermano, creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió
y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Muchas gracias, hermano. Este fue el credo niceno que se escribe, que se firma después de la controversia arriana y de que los arrianos son echados fuera del territorio de Oriente. Los echaron afuera y empezaron a vivir entre los pueblos bárbaros. Hermano, escuche esto. Los pueblos que estaban afuera del Imperio Romano se les consideraba bárbaros, los pueblos bárbaros. Y esos pueblos bárbaros que estaban afuera del Imperio Romano estaban tratando de invadir el imperio y poseerlo por las riquezas que tenía este Imperio Romano. Entonces, los arrianos se fueron a vivir entre los bárbaros. Escuche bien esto. Cuando los bárbaros invaden el Imperio Romano y lo conquistan, y la iglesia de Occidente, se convierte en una maquinaria política y toma el control de los pueblos bárbaros, la iglesia de Occidente, y el Imperio Romano ya no existe. En todo el imperio, el que gobierna es la iglesia. La creencia arriana está viva, y la creencia arriana, al creer que Jesucristo es un ser creado, y la iglesia de Occidente, juntamente con los bárbaros, al creer y adoptar la creencia arriana, la iglesia de Occidente no tiene ningún problema en creer y argumentar que María le dio la vida a Jesús. Y ya usted sabe lo que pasó, ¿no? Ya usted debe de ir ya analizando cómo terminó todo eso después, ¿verdad? Y por eso hoy tenemos una religión que cree que Jesucristo va a nacer todos los 25 de diciembre. ¿Sí? Por eso hoy tenemos una religión que cree que todos los 25 de diciembre a las 12 de la noche va a llegar el niño Dios. Entonces, todas estas controversias de este tiempo, hermano, son importantes porque, hermano, fueron controversias, además del cambio que se dio con Constantino, se dieron cambios en la teología que hasta hoy todavía prevalecen. Voy a pedirle a la hermana Marjorie que nos dé la decisión del concilio niceno. Léanos esta diapositiva, hermana, por favor. Amén. La decisión del concilio niceno. A quienes digan, pues, que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutante o variable, a estos anatematiza la Iglesia Católica. Esta fórmula, a la que después se le añadieron varias cláusulas y se le restaron los anatemas del último párrafo, es la base de lo que hoy se llama credo niceno, y que es el credo cristiano más universalmente aceptado. El llamado credo de los apóstoles, por haberse originado en Roma y nunca haber sido conocido en el Oriente, es utilizado solo por las iglesias de origen occidental, es decir, la romana y las protestantes. Pero el credo niceno, al mismo tiempo que es usado por la mayoría de las iglesias occidentales, es el credo más común entre las iglesias ortodoxas orientales, griega, rusa, etc. Gracias, hermana. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermano, que este credo niceno todavía se utiliza en las iglesias rusas, ortodoxas, griegas, en la iglesia copta, todavía se usa este credo. En la iglesia de Etiopía, son iglesias muy antiguas, todavía se utiliza este credo niceno. Aquí el hermano Juan pregunta, ¿qué es anatematiza? Bueno, anatematiza significa que la iglesia declaraba maldito a todo aquel que estaba en contra del credo niceno.
Eso es lo que significa anatemiza. Ese es el término que aparece en Gálatas capítulo 1 cuando... Gracias, pastor. Ajá, ok, hermano, de nada, para servirle. Ese es el mismo término que aparece en Gálatas capítulo 1 cuando el apóstol Pablo dice, si alguien viene a ustedes con otro evangelio, sea anatema. Bueno, aquí está diciendo que la iglesia consideraba maldito a todo aquel que le daba crédito a la doctrina arriana de que Jesucristo era un ser creado, ¿verdad? La iglesia nunca creyó eso. La iglesia nunca, hermano, tuvo el más mínimo indicio de creer algo como esto. Esto, hermano, fueron tendencias heréticas, y lastimosamente hoy tenemos un grupo llamado Testigos de Jehová con su jehovatismo moderno, y ese jehovatismo moderno no es nada más y nada menos que la doctrina arriana en nuestros tiempos. Entonces esto quiere decir, hermano, que esto quiere decir, hermano, que todavía estamos viviendo o estamos viendo, como se dice, la repercusión de estas controversias todavía están repercutiendo en nuestro día. El hermano Luis parece que buscó este término anatematizar, dice excomulgar o excluir de la autoridad eclesiástica católica a uno de sus fieles de la comunidad religiosa a la que pertenece y negarle los sacramentos. También es parte de ese significado. La iglesia los considera malditos, pero al considerarlos malditos, ya sabe, hermano, no está fuera, está excomulgado de todo y ya no es parte de la iglesia. Gracias, hermano Luis, por el significado. Está ahí en el chat, pueden buscarlo ahí en el chat y tener ese significado, sí, porque son términos que muchas veces no lo comprendemos. Cuando, por ejemplo, ahora cuando estamos estudiando religiones comparadas, ahí estamos viendo muchos términos que los hermanos no los conocen. Ok. La situación transformada. Vamos a hablar de los donatistas. Los donatistas son un grupo de creyentes que se llaman así, donatistas, porque su líder se llamaba Donato. Y por eso se llaman donatistas. Pero este fue un grupo de creyentes y solamente vamos a hablar de ellos, pero hubieron muchos otros grupos como ellos que protestaron ante la situación transformada de la iglesia. O sea, fueron cristianos que no se acomodaron al facilismo que ahora la iglesia tenía. Entonces, ellos tuvieron sus orígenes en las regiones de África y Mauritania, y el movimiento consistía en una iglesia libre de todos los beneficios del imperio. Es decir, estos eran los cristianos de izquierda. Sí, estos eran los cristianos de izquierda que estaban en contra de este facilismo y de esta teología barata que ahora se había metido a la iglesia. Y cuenta la iglesia, cuenta la historia que los donatistas hacían tranques, cerraban las vías del imperio, las cerraban y el comercio se veía afectado. Dice que algunos de ellos se suicidaban, hermanos, se suicidaban delante de la gente y trataban de provocar a los emperadores para que los persiguieran. Y muchos de ellos, hermanos, murieron delante de la gente, suicidados como unos kamikazes, hasta que el imperio romano los exterminó y ellos desaparecieron. Los donatistas. Hermanos, cuidado que los sorprendo preguntándole quiénes son los donatistas, ¿verdad? Le pongo ahí grupo de izquierda dentro de la iglesia. Cuidado con eso. Ok, dice que los donatistas no aceptaron que la iglesia ahora estuviera libre de persecuciones. No, hermano, no lo aceptaban, pues. Ahora, habían otras cosas que ellos estaban viendo. Por ejemplo, cuenta la historia, escuche bien, en el periodo pasado, los cristianos eran criticados por ser personas que no sabían leer, eran criticados por ser personas no intelectuales, y la gente de clase alta no podía concebir cómo ellos creían en un Dios que no veían. Bueno, hermano, la situación fue tan transformada que la gente de clase alta ahora luchaban por un puesto dentro de la iglesia, porque tener un cargo dentro de la iglesia era estar bien con el imperio.
era estar bien con el gobierno. Entonces, la gente, hermano, aspiraban a tener cargo porque querían el favor del gobierno, y los donatistas estaban tan en contra de que gente que ni siquiera habían pagado el precio ahora eran líderes en la iglesia. Mire, hermano, con Constantino, escuche, con Constantino, que son tantos detalles, surgió la tendencia de que el templo tenía una plataforma y abajo habían 3 columnas de sillas de personas. Con Constantino surgió esa tendencia. Ahora no salga aquí diciendo ahora que los templos son del diablo. No, no. Pero esa tendencia apareció ahí. Y con Constantino apareció la tendencia del predicador frente a la gente y la gente de importancia sentada detrás de él. Entonces, había mucha gente que quería estar sentada allá atrás. Y los donatistas estaban en contra de esto. Interesante, hermano, ¿verdad? Cuando uno no sabe historia, wow. Dice aquí que ellos no aceptaron que creyentes que antes habían entregado a otros para ser torturados, ahora ocuparan cargos de obispo. O sea que esta gente de izquierda tenía algo de razón. Okay. Dice, a la muerte de su líder, Donato, surgieron otros que llevaron el movimiento al extremo del fanatismo. Algunos se suicidaron públicamente. También cerraron vías de acceso que prohibieron el paso y el comercio en el imperio, y posteriormente fueron acusados de sedición hasta que el imperio los exterminó. Tuvo el imperio que acabar con todos ellos porque, hermano, Constantino no quería ningún tipo de problema dentro de su administración. Él quería a la gente del lado de él. Así que él quería un imperio romano sin ningún tipo de problema. Él quería el imperio romano en paz. Hermano, Constantino era cristiano. Hermano, Constantino no era cristiano. Y le voy a decir algo de la muerte de Constantino. Constantino, hermano, aunque usted no lo crea, esto parece una novela. Constantino sacó del imperio a los arrianos, ya lo vimos, ¿verdad? Pero Constantino muere en la fe arriana. ¿Qué les parece? Porque después él mismo los trajo al imperio, después los sacó y después los volvió a traer. Constantino se bautizó al final de su vida. Dice que se bautizó días antes de su muerte y fue ministrado por los arrianos, y Constantino murió en la fe arriana. Ok, señor. A veces es tan difícil plasmar todo esto así en diapositiva porque nos iríamos, hermano, por lo largo. Pero la controversia arriana surgió hasta la muerte de Constantino. Dice que el concilio de Nicea, con este concilio no acabó el conflicto. Alejandro, presbítero de Alejandría y gran defensor de la fe cristiana, murió y le sucedió a Atanasio. Arrio también murió, y Eusebio de Nicomedia, su sucesor, continuó defendiendo los argumentos de Arrio. Y en el año 398 después de Cristo, Constantino favoreció a Eusebio de Nicomedia. ¿Quién era este? El sucesor de Arrio. Y este volvió a Constantinopla. En su retorno, convenció al emperador para que exiliara a Atanasio. Y ahora Constantino exilió a los nicenos. ¿Qué le parece, hermano? Y a varios defensores de la fe nicena. Constantino los exilió por influencia de los arrianos. Y finalmente es Eusebio de Nicomedia quien bautiza a Constantino en su lecho de muerte. Qué interesante esto. Qué interesante este asunto, hermano, de la iglesia estatal. Hermano, preguntas hasta aquí. Pastor, Sí, ciertos grupos todos se pusieron de una manera a filosofar de cada uno y encontrar una razón a la fe. En su experiencia, ¿cómo tener un equilibrio entre la razón y la fe? Porque dice que muchos se desviaron por el querer alcanzar el conocimiento, se desviaron, incluso los mismos vemos muchos, Mahoma
por querer alcanzar un conocimiento se desviaron de la verdad. En su experiencia, ¿qué nos aconseja a nosotros cuando tenemos este tipo de preguntas y tenemos que filosofar entre la razón y la fe? ¿Cómo deberíamos actuar un cristiano verdadero? Muy bien, hermano, muy bien. Esa pregunta suya está bien interesante porque ese tema de la fe y la razón siguió. Eso no se detuvo. Por allá por el tiempo de la iglesia medieval. Bueno, ya eso ustedes lo van a ver en Historia de la Iglesia 2, que es lo que continúa. Nació la escuela de los escolásticos y los místicos. Los escolásticos fueron un grupo de intelectuales que se desligaron de la fe romana, se cansaron de estar solamente atado a la fe romana o a lo que esta maquinaria política decía, y empezaron a filosofar, empezaron a querer sacar sus conclusiones por ellos mismos, y de primera mano, la intención no fue mala, pero en su filosofía, que comenzó con Tomás de Aquino, ellos terminaron diciendo que la razón era el ser supremo. Y ahí, hermanos, se desviaron. Ahí se desviaron. Esto comenzó con Tomás de Aquino, lo continuó Emmanuel Kant, y después de Emmanuel Kant vinieron una serie de filósofos como René Descartes, David Hume, esta gente que usted va a estudiar en teología contemporánea. Y hoy las teologías neopentecostales, muchas tienen parte de esta filosofía en sus ideas. Ahora, ¿cómo tener un equilibrio entre la fe y la razón? Bueno, hermano, hay cosas que van a ser muy lógicas, ¿verdad? Hay cosas que van a ser lógicas y hay que verlo desde el punto de vista de la lógica. Pero hay otras cosas, hermanos, que se escapan de la razón. El hombre tiene una mente finita, mas sin embargo Dios es un ser infinito. Entonces ahí está la diferencia, que cuando yo pretendo darle explicación a lo infinito o pretendo yo estar por encima de lo infinito, es cuando yo me vuelvo entonces un hereje. ¿Sí? Es cuando yo me vuelvo un hereje. Por ejemplo, hermano Emilio, y gracias por su pregunta, porque su pregunta me desafía. Ejemplo, Rodney Howard Brown. Rodney Howard Brown, este canadiense de corte africano, dice en su libro que él estaba orando y que él le dijo a Dios: o tú bajas a tocarme o yo subo a tocarte, decídete. Y dice que en esos momentos él sintió una cosquilla y una risa incontrolable y comenzó a reír, a reír, a reír y a reír. Que él terminó diciendo que la risa santa era el último mover del Espíritu Santo para la iglesia, y llenó estadios ministrando, y a todo el que tocaba caía muerto de la risa por el suelo. Mire cómo un espíritu engañador puede tomar lugar cuando yo le quiero dar más crédito a mi razón que a lo que Dios dice. Posteriormente argumentó que la risa santa tenía una segunda faceta, que después la gente de tanto reírse caían borracha y se inventó la borrachera santa. Y el poco de gente en la iglesia borracha, caído como borracho, y gente ministrando y riéndose y haciéndole chistes y muecas a los otros en la cara. Hermano, busquen en YouTube videos donde hay iglesias de multitudes de gente riéndose, a ver si usted ve algo del Espíritu Santo ahí, porque yo no lo veo. Y posteriormente Rodney Howard Brown dijo que su manifestación tenía una tercera faceta, prácticamente lo convirtió en una saga. De risa santa a borrachera santa, y de borrachera santa a hacer ruido de animales. Y hay cuartos de oración llenos de gente haciendo como perro, como gato, como chivo, como conejo. Y esto es algo horripilento, horrible, es un horror lo que usted ve en esos videos. Pero lo que ellos no dicen es que mucha gente salieron de esos cuartos de oración para hospitales psiquiátricos, con problemas mentales y con posesiones demoníacas. Esa es la parte que no cuenta. ¿Por qué, hermano?
Porque cuando tenemos este desequilibrio, ¿verdad? De que, ok, está la razón, sí, y está la fe, pero yo creo que mi razón tiene más crédito que la fe o que lo que dice la Biblia. Yo abro puertas. Yo me expongo a ser presa de un espíritu engañador. ¿Sí? Entonces, hay cosas de Dios que quizás no entenderemos en el momento, pero la entenderemos después. Por ejemplo, cuando yo era un novato, y yo no había ido a institutos bíblicos ni nada de esto, yo, hermano, yo leía la Biblia y cuando había algo que yo no entendía o no me cuadraba, yo mejor lo dejaba. No lo discutía. Esperaba que después más adelante, yo comprendía pues por qué se dice esto. Sí. Pero por no mantener ese equilibrio, hoy muchos hombres han desviado a mucha gente de la verdad. Los han desviado. Y para mantener ese equilibrio, en mi opinión, hermano, hay que mantener la humildad. Sí, hay que mantener la humildad. Y yo como ser humano tengo que entender que por muy académico que sea, yo jamás estaré por encima de lo que Dios dice. Sí. Entonces es aquí a donde muchos hombres están guiando iglesias a través de sus experiencias personales y se están declarando ungidos de Dios. Ahí en Miami hay uno que ya, y aquí en Panamá hay otro, que ya le está diciendo a toda la gente que no le digan pastor, que le digan papá. Estamos en problemas. Sacó gente de todas las iglesias de Panamá y hoy muchos están volviendo a su iglesia asustados. El hombre quiere que le digan papi. Padre espiritual. Y así le ha dicho a muchos, yo soy tu papá. Cosas que ya se están escapando. Allá en Miami hay uno que se divorció y que en sus últimas prédicas nada más que le ha hecho falta decir que él es Dios. Eso es lo único que le hace falta decir que él es Dios. ¿Por qué? Porque se han envanecido, como dice la Biblia, en sus necios razonamientos. Hay gente que todo lo de Dios lo quiere razonar. Dios es un Dios para obedecerlo, no para cuestionarlo. Ahí está el punto. Oiga, nos pasamos 5 minutos, hermano. Amén, pastor. Me dejó muy tranquilo su respuesta y eso yo creo que debemos mantener la humildad y obedecer a Dios. Porque la palabra dice, en el camino te daré lo que vayas necesitando. Exactamente, hermano. Hay cosas que no las entenderemos hoy, pero las entenderemos después. Las entenderemos después. Y hermano, hay gente que me ha preguntado, oiga, pastor, ¿cómo usted? Mire, hermano, hace unos días Dios me dio la oportunidad de ir a la casa de un magistrado de la Corte Suprema aquí de Panamá, porque me iban a regalar unas cosas y fui allá, pero usted sabe que hoy todo el mundo recibe a la gente por la puerta de atrás y vaya a hacer. Y cuando llegué me dijeron, no, usted tiene que bajarse del carro. Bájese de su carro y venga, usted tiene que tomarse algo aquí con usted, no se puede ir. Y cuando estábamos allá adentro, la esposa del magistrado nos pidió oración, entonces me dijo, oiga, ¿de dónde usted sabe tanta cosa? Porque yo soy maestro de gente allá, gente de clase alta, hermano, que vienen de ese corte filosófico, ¿verdad? Que todos lo saben. ¿De dónde sabe tanta cosa? Le dije, ¿sabe qué, hermano? Cada vez que me acerco a la Biblia, le digo al Señor que me ayude, que me dé de su Espíritu Santo y que me ilumine para conocer su verdad y no la mía. Eso es todo. Ayúdame a entender tu verdad, Señor. No irme yo de aquí con mi razonamiento. Si mis razonamientos se tienen que acomodar a Dios, pues así va a ser. Pero hay gente que pretende que Dios se acomode a su razonamiento y que la Biblia tiene que contestarle por qué Dios hizo eso. Ahí comenzamos a perder la brújula. Pero bueno, hermano, ustedes son un grupo muy hermoso y yo me siento muy contento de estar enseñando en Ecuador, ¿verdad? Ya creo que este es mi segundo año enseñando en el CEBAT y qué alegría estar en Ecuador. Espero un día poder conocer esa nación personalmente, porque antes de la pandemia fue que comencé a trabajar con ustedes, pero la idea era que yo fuera allá. Pero como nos agarró la pandemia, nos quedamos allá.
Así que yo espero un día estar por Ecuador y conocerle personalmente y predicar en su iglesia. Amén. Así que gloria a Dios. Gracias, pastor. Amén. Amén, pastor. Los ecuatorianos somos muy hospedadores. Será bienvenido. Amén, amén. Así va a ser, así va a ser. Yo espero, ese es mi sueño. Y mi esposa quiere conocer Ecuador, hermano. Ella me dice, no, usted, porque ya yo he ido a 4 países, hermano, y ella no ha podido ir conmigo, pero ella sí ya me ha dicho, en donde usted va para Ecuador, yo me voy con usted, porque yo aquí no me quedo. Yo Ecuador sí lo quiero conocer. En mi último viaje a Cuba, ella no quiso ir conmigo porque ya sabía lo que nos esperaba en Cuba. Pero ella sí me ha dicho, a Ecuador sí quiero ir. A Ecuador. Es más, ¿sabe qué? Me dijo mi esposa, me dijo, si nos dan una iglesia, ya nos quedamos, si es posible. Ya eso está más, ya eso está, es otra cosa. Pero bueno, gloria al Señor, mis hermanos. Padre, te damos gracias por esta clase, Señor. Bendice a mis hermanos, llévalos con bien, guárdalos de todo mal. Y que el próximo martes, Señor, estemos aquí para poder, Señor, seguir aprendiendo más de lo que tú, Señor, nos está dando en esta clase. Te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Estamos despedidos.